Andrés Mikhailovich lo notó un martes por la mañana, cuando Svetlana estaba de pie frente al espejo en el recibidor, arreglándose el pelo antes de irse al trabajo. Se demoró más de lo habitual, observándose desde diferentes ángulos, como si evaluara algo nuevo en su reflejo. Luego sacó de su bolso un labial, no el que había usado durante los últimos varios años, sino otro, más vibrante. ¿Labial nuevo?, preguntó él, abotonándose la camisa. Sí, me lo recomendaron en la tienda. Dicen que este tono está de moda ahora. Svetlana se aplicó el labial con movimientos precisos, sin apartar la vista del espejo. Andrés la observaba a través del reflejo. 18 años de matrimonio le habían enseñado a leer a su esposa en los pequeños detalles, cómo mantenía los hombros cuando estaba nerviosa, cómo se muerde el labio inferior cuando oculta algo. Ahora se veía, satisfecha consigo misma. No solo satisfecha, casi feliz. «Te ves bien», dijo él. «Gracias», ella se giró hacia él y sonrió. «Hoy tengo una reunión importante con clientes. Necesito causar una buena impresión». Andrés asintió, pero algo en su tono le pareció extraño. Demasiado ligero, demasiado despreocupado para una mujer que usualmente se tomaba el trabajo con extrema seriedad. Svetlana siempre había sido una profesional hasta la médula, cada reunión era una batalla para ella, una que debía ganar. Durante el desayuno, ella habló de un nuevo proyecto. Un cliente importante, propiedades de lujo, grandes comisiones. Andrés escuchaba, asintiendo en los momentos oportunos, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Svetlana hablaba más rápido de lo habitual, gesticulaba más activamente, sus ojos brillaban. No la había visto así en mucho tiempo. «Puede que tenga que quedarme hasta tarde hoy», dijo ella, terminando su café. «Las negociaciones podrían prolongarse». «¿Hasta qué hora aproximadamente?». «Es difícil decir. Quizás hasta las 9, quizás hasta las 10. Depende de cómo vaya la conversación». Andrés miró el reloj. Las 7:30 de la mañana. El día laboral en la agencia inmobiliaria comenzaba a las 9. Demasiado pronto para planes tan detallados para la noche. «De acuerdo», dijo él. «Calentaré la cena cuando regreses». «No es necesario. Lo más probable es que cenemos con los clientes». «Una cena de negocios, ¿entiendes?». Ella se levantó de la mesa, lo besó en la mejilla, rápido, casi formalmente, y se dirigió a la salida. Andrés la siguió con la mirada. Su andar era diferente. Más ligero, elástico. Como el de alguien que va a una cita. Esa idea le vino a la mente de repente y le pareció absurda. Svetlana no era de las mujeres que tienen aventuras extramatrimoniales. Era demasiado práctica, demasiado calculadora. Además, habían vivido juntos 18 años. Si algo anduviera mal, él lo habría notado antes. Pero la idea no lo abandonó en todo el camino al trabajo. En la oficina de la empresa constructora reinaba la habitual agitación. Andrés se sentó en su mesa, encendió el ordenador y comenzó a revisar informes. Las cifras pasaban por sus ojos, pero no lograba concentrarse. Pensaba en Svetlana, en su labial nuevo, en cómo había hablado de la cena de negocios. «Andrés Mikhailovich, buenos días». Él levantó la cabeza. Se acercaba a su mesa Máximo Olegovich Lebedev, el subdirector de compras. Alto, de hombros anchos, con una barba cuidadosamente recortada. Siempre impecablemente vestido, siempre sonriente. Sus colegas lo respetaban, sus superiores lo valoraban. Andrés conocía a Máximo desde hacía 8 años, pero no se les podía llamar amigos cercanos. Más bien, conocidos del trabajo. «Buenos días, Máximo Olegovich». «¿Qué tal? ¿Cómo está la familia?». «Todo bien, gracias». «¿Y usted?». «No me quejo», Máximo se sentó en el borde de la mesa. «Oye, quería preguntar. Tu Svetlana trabaja en una agencia inmobiliaria, ¿verdad?». «Sí, ¿por qué?». «Un conocido mío vende un piso. Un buen piso, en el centro. Me pregunto si podría contactarla. Si ella no tiene inconveniente, claro». Andrés asintió. «Claro que no tiene inconveniente. Te daré su número». «Gracias». «¿Y está ocupada ahora?». «Quizás debería esperar». «¿Por qué ocupada?». «No, trabaja como de costumbre. Es que oí que tienen un proyecto importante en su agencia. Todos los empleados están movilizados».
Andrés miró a Máximo con más atención. ¿De dónde podía saber él sobre el proyecto en la agencia de Svetlana? Trabajaban en sectores diferentes, no tenían conocidos en común. ¿De dónde sabe usted sobre el proyecto? Ah, son rumores. El mercado de la construcción es pequeño, todos se conocen, Máximo sonrió. Bueno, no te molesto más. Hay mucho trabajo. Él se marchó y Andrés se quedó sentado, mirándolo. Algo en esa conversación no cuadraba. Máximo nunca antes se había interesado por el trabajo de Svetlana. ¿Y de dónde venía esa información sobre los asuntos de su agencia? Andrés sacó su teléfono, quiso llamar a su esposa, pero cambió de opinión. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cómo estás? Ella respondería que todo bien. ¿Sobre el proyecto? Ella le contaría lo mismo que por la mañana. ¿Sobre Máximo? Eso parecería extraño. Guardó el teléfono e intentó concentrarse en el trabajo. Pero sus pensamientos seguían volviendo a la conversación matutina con su esposa. A su labial nuevo. Al brillo en sus ojos. A cómo había hablado de la cena de negocios. Quizás estaba dándole demasiadas vueltas. Quizás Svetlana realmente había conseguido un proyecto interesante y se alegraba de las nuevas oportunidades. 18 años de matrimonio son muchos. La gente cambia, evoluciona, encuentra nuevos intereses. No había nada extraño en que su esposa quisiera verse mejor, trabajar con más eficacia, lograr mayores éxitos. Pero ¿por qué entonces tenía esa sensación de que algo se le escapaba? ¿Cómo si Svetlana viviera otra vida de la que él no sabía nada? Andrés miró el reloj. Las 10:30. El día laboral apenas comenzaba y él ya estaba agotado de sus propios pensamientos. Andrés regresó a casa a las 6:30. Svetlana no estaba, como había advertido por la mañana. El piso lo recibió con silencio y penumbra. Encendió la luz en el recibidor, se desvistió y fue a la cocina. Sobre la mesa había una nota, cena en la nevera. Vuelvo tarde. No me esperes. La letra era familiar, pero algo en ella le pareció inusual a Andrés. Las letras estaban escritas de forma más amplia, con una presión especial. Como escriben las personas cuando tienen prisa o cuando están nerviosas. Abrió la nevera. Un recipiente con comida preparada estaba en la estantería superior. Andrés lo sacó, lo calentó en el microondas y se sentó a la mesa. Comió mecánicamente, sin sentir el sabor. Sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Svetlana nunca dejaba notas. En 18 años de matrimonio, prefería llamar o enviar mensajes. Las notas en papel le parecían un arcaísmo. ¿Para qué escribir en papel cuando hay teléfono?, decía ella. Y hoy había escrito. Andrés sacó su teléfono y miró la pantalla. Ningún mensaje de su esposa. Ninguna llamada. Usualmente, ella llamaba cuando se quedaba hasta tarde en el trabajo. Preguntaba cómo estaba, le contaba sus asuntos, le advertía a qué hora aproximadamente regresaría. Marcó su número. Largos tonos de llamada, luego el buzón de voz. El abonado no está disponible temporalmente o se encuentra fuera de la zona de cobertura. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa y siguió comiendo. Quizás realmente tenía negociaciones importantes. Quizás había apagado el teléfono para no distraerse. Eso sería lógico. Pero ¿por qué entonces tenía esa sensación de ansiedad? Terminó de cenar, recogió los platos y fue a la sala. Encendió la televisión, pero no podía verla. Sus pensamientos volvían a la conversación matutina con Máximo. A sus preguntas sobre Svetlana. A cómo él sabía sobre el proyecto en su agencia. A las 8:30, Andrés intentó llamar de nuevo a su esposa. El teléfono seguía sin estar disponible. Le escribió un mensaje, ¿qué tal? ¿Cuándo vuelves? El mensaje se envió, pero no hubo respuesta. A las 9 de la noche, llamó a la agencia inmobiliaria. Un contestador automático le informó que el día laboral había terminado a las 6. Para casos de emergencia, se indicaba el número de un gerente de guardia. Andrés anotó el número, pero no llamó. ¿Qué diría? ¿Qué buscaba a su esposa? Caminaba por el piso, sin encontrar su lugar. Se detuvo junto a la ventana, miró la calle. Los coches pasaban, la gente caminaba por las aceras. La vida nocturna habitual de la ciudad. Y él estaba de pie junto a la ventana, esperando a su esposa, que debía regresar de una cena de negocios.
A las 9:30 sonó el teléfono. Andrés se lanzó hacia él sin mirar la pantalla. Hola. Papá, soy yo. La voz de su hijo. Artyom llamaba rara vez, usualmente los fines de semana o en ocasiones especiales. Artyom, hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, quería hablar con mamá. ¿Está en casa? No, está en el trabajo. Se está quedando hasta tarde. Entiendo. ¿Y a qué hora vuelve? No lo sé con certeza. Dijo que tarde. De acuerdo, entonces la llamo mañana. Dile que llamé. Le diré. ¿Y qué pasó? Nada en particular. Quería contarle noticias. Artyom hablaba en un tono normal, pero Andrés sintió algo más en su voz. ¿Una ligera sorpresa? ¿O desconcierto? Artyom, ¿llamaste a mamá hace poco? Antier llamé. ¿Por qué? Nada, solo curiosidad. Papá, ¿estás bien? Estás un poco raro. Todo normal. Solo estoy cansado del trabajo. Entiendo. Bueno, no te molesto más. Dile a mamá que llamé. Le diré. Andrés colgó el teléfono y se quedó de pie en el recibidor. Artyom había llamado para hablar con su madre. Algo normal. Pero ¿por qué Andrés tuvo la sensación de que su hijo también había notado algo? ¿Algo en el comportamiento de Svetlana que lo había hecho llamar precisamente hoy? Regresó a la sala, se sentó en el sillón. Sobre la mesa había periódicos que no había leído en varios días. Tomó uno, intentó concentrarse en los artículos. Noticias económicas, política, deportes. Las letras se le mezclaban ante los ojos. A las 10 de la noche, intentó llamar de nuevo a Svetlana. El teléfono seguía sin estar disponible. A las 10:30 oyó el sonido de las llaves en la cerradura. Svetlana estaba en la puerta, quitándose el abrigo. Se veía cansada, pero satisfecha. Hola, dijo ella. ¿Todavía no duermes? Te estaba esperando. ¿Cómo fueron las negociaciones? Excelente. El cliente aceptó nuestras condiciones. Mañana firmamos el contrato. Ella colgó el abrigo en el armario, se arregló el pelo. Andrés notó que el labial se había corrido. Sus labios eran de color natural, ligeramente hinchados. Como después de una larga conversación. O después de besos. Intenté llamarte, dijo él. El teléfono estaba inaccesible. Sí, lo apagué durante la cena. Es incómodo cuando llaman durante negociaciones de negocios. Entiendo. ¿Y dónde cenaron? En un restaurante cerca de la oficina. Nada especial, un lugar normal para reuniones de negocios. Svetlana fue al baño, abrió el grifo. Andrés se quedó de pie en el recibidor. Sus explicaciones sonaban lógicas, pero algo en ellas no cuadraba. Demasiado detallado para un relato normal sobre el trabajo. Demasiados detalles que ella usualmente no mencionaba. Artyom llamó, dijo el más fuerte, para que ella oyera por encima del ruido del agua. ¿Qué? El agua dejó de correr. Artyom llamó. Quería hablar contigo. Ah, entiendo. ¿Qué quería? No dijo. Solo quería contar algunas noticias. El agua volvió a sonar. Andrés fue al dormitorio, empezó a desvestirse. Unos minutos después, Svetlana salió del baño. Tenía la cara fresca, el pelo cuidadosamente peinado. Parecía como si hubiera pasado la noche no en negociaciones de negocios, sino en una cita. ¿Cansada? Preguntó él. Mucho. Un día largo. Ella se acostó en la cama, dándole la espalda. Andrés se acostó a su lado, pero no la tocó. Yacía y escuchaba su respiración. Era regular, tranquila. La respiración de una persona que se duerme con la conciencia tranquila. Y él no podía dormirse. Yacía en la oscuridad y pensaba en que algo había cambiado. Algo importante que aún no podía entender. Pero lo sentía con todo el cuerpo, con todos los nervios. Svetlana, a su lado, respiraba regular y tranquila. Como una persona que no tiene secretos. Pero Andrés tenía la sensación de que sí había secretos. Y de que mañana sabría más sobre ellos. Por la mañana, Andrés se despertó antes del despertador. Svetlana aún dormía, dándole la espalda. Él se levantó en silencio, fue a la cocina, puso el café.
Fuera de la ventana, era una mañana de octubre gris, lloviznaba. Mientras el café se hacía, Andrés pensaba en la noche anterior. En cómo Svetlana había explicado su retraso. En sus labios hinchados. En que el teléfono había estado inaccesible toda la noche. Todo eso podía tener una explicación inocente. Pero también podría no tenerla. Svetlana apareció en la cocina a las 6:30. Se veía fresca, descansada. El pelo cuidadosamente peinado, el maquillaje impecable. Como siempre antes de ir a trabajar. Buenos días, dijo ella, besándolo en la mejilla. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Excelente. Ayer estaba tan cansada que me dormí enseguida. Ella se sirvió café, se sentó a la mesa. Andrés la observaba. Sus movimientos eran los habituales, los de siempre. Ningún signo de nerviosismo o vergüenza. Oye, dijo él con cautela, ¿quién más estuvo ayer en el restaurante? ¿Además de ustedes y el cliente? Nadie. Cenamos los tres. ¿Los tres? El cliente vino con su esposa. Una pareja, compran un piso para su hija. Andrés asintió. Lógico. Las parejas a menudo compran propiedades para sus hijos. ¿Y cómo se llama el restaurante? Svetlana dudó por un instante. Solo un poco, pero Andrés lo notó. El Cisne Blanco. En la calle Sadovaya. Tú no lo conoces. ¿Y qué tipo de cocina tienen? Europea. Nada especial, pero para reuniones de negocios está bien. Ella terminó su café y se levantó de la mesa. Me tengo que ir. Hoy firmamos el contrato con los clientes de ayer. Mucha suerte. Gracias. Svetlana recogió su bolso, se arregló el pelo frente al espejo. Andrés la siguió con la mirada. Cuando la puerta se cerró, él se quedó sentado a la mesa, terminando su café. El Cisne Blanco en la calle Sadovaya. Nunca había oído hablar de un restaurante así. Pero eso no significaba nada. Había cientos de restaurantes en la ciudad, él no podía conocerlos todos. En el trabajo, Andrés no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con su esposa. A su momentáneo titubeo cuando preguntó por el nombre del restaurante. A cómo había dicho tú no lo conoces. ¿Por qué estaba tan segura? En la hora del almuerzo, entró en internet y buscó el restaurante El Cisne Blanco en la calle Sadovaya. La búsqueda no dio resultados. No había ningún restaurante con ese nombre en esa calle. Andrés probó otras opciones. El Cisne Blanco en otras zonas de la ciudad. Encontró varios, pero todos estaban cerrados o solo abrían los fines de semana. Ninguno era adecuado para cenas de negocios entre semana. ¿Quizás Svetlana se equivocó con el nombre? ¿O con la dirección? 18 años de matrimonio le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas. La gente se equivoca, confunde detalles, especialmente cuando está cansada. ¿Pero por qué entonces tenía la sensación de que ella había mentido? Por la tarde, Máximo se le acercó de nuevo. Esta vez se veía menos seguro. Algo en su comportamiento era nervioso, agitado. Andrés Mikhailovich, ¿qué tal? Normal. ¿Y usted? Excelente. Oye, estuve pensando. Quizás no debería molestar a tu esposa con mi conocido. Ya tiene mucho trabajo. Andrés lo miró sorprendido. Ayer, Máximo había preguntado insistentemente por los contactos de Svetlana. Hoy, de repente, había cambiado de opinión. ¿Por qué? Ayer dijiste que era urgente. No, no es tan urgente. El conocido puede esperar. Como quieras. Máximo asintió y se dirigió a su mesa. Andrés lo siguió con la mirada. Algo había cambiado en el comportamiento de su colega. Ayer estaba seguro, tranquilo. Hoy estaba nervioso, evitaba la mirada directa. Andrés intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían a Máximo. A sus preguntas sobre Svetlana. A cómo él sabía sobre el proyecto en su agencia. A cómo, de repente, había cambiado de opinión respecto a su conocido. A las 6 de la tarde, Andrés terminó de trabajar y se dirigió a casa. En el camino, decidió pasar por la agencia inmobiliaria. Solo para comprobar si su esposa estaba allí. El edificio de la agencia era pequeño, de 2 plantas. Andrés aparcó enfrente, observó las ventanas. En el segundo piso había luz.
Significaba que alguien estaba trabajando. Salió del coche y se acercó a la entrada. La puerta estaba cerrada, pero a través del cristal se veía el vestíbulo con la recepción. Detrás del mostrador. Una chica hablaba por teléfono. Andrés golpeó la puerta. La chica levantó la cabeza y se acercó a la puerta. Estamos cerrados, dijo a través del cristal. Soy el esposo de Svetlana Alexandrovna. ¿Está ella todavía aquí? La chica abrió la puerta. No, Svetlana Alexandrovna se fue hace unas 2 horas. Dijo que iba a casa. ¿Hace 2 horas? Sí, alrededor de las 4. ¿Pasa algo? No, nada. Gracias. Andrés regresó al coche. Las 4 de la tarde. Svetlana había salido del trabajo a las 4, y a él le había dicho que se quedaría hasta las 8 o las 9. ¿Dónde había estado esas 2 horas? Se sentó en el coche y encendió el motor. Sus pensamientos se confundían. ¿Quizás su esposa tuvo otra reunión? ¿Quizás fue a casa de un cliente? ¿Quizás tenía asuntos de los que no consideraba necesario hablar? Andrés se fue a casa. Svetlana no estaba allí. Ninguna nota sobre la mesa. Ningún mensaje en el teléfono. Andrés caminó por el piso, echó un vistazo al dormitorio. Todo estaba como de costumbre. La cama hecha, las cosas en su lugar. Pero algo no estaba bien. Se acercó al armario y abrió la puerta. La ropa de Svetlana colgaba en filas ordenadas. Pero faltaba un vestido. Ese mismo que se ponía para ocasiones especiales. Negro, elegante, que realzaba su figura. Andrés cerró el armario. Svetlana se había puesto su mejor vestido. ¿Para una reunión con un cliente? ¿O para otra cosa? A las 7:30, intentó llamarla de nuevo. El teléfono seguía sin estar disponible. A las 8:30, oyó el sonido de las llaves en la cerradura. Svetlana entró en el piso, se veía espléndida. El vestido negro le sentaba a la perfección, el pelo estaba peinado profesionalmente, el maquillaje impecable. Como una mujer que había pasado la tarde no en una reunión de negocios, sino en una cita. Hola, dijo ella. Siento llegar tarde. ¿Dónde estabas? En una reunión con un cliente. Un proyecto muy importante. ¿Con ese vestido? Svetlana se miró, como si solo ahora se diera cuenta de lo que llevaba puesto. ¿Y qué tiene de malo el vestido? Nada. Solo que es muy elegante para una reunión de negocios. El cliente es importante. Había que causar una buena impresión. Entiendo. ¿Y por qué el teléfono no contestaba? La reunión fue en un restaurante. Es incómodo hablar por teléfono con clientes. ¿En qué restaurante? En el León de Oro. En la Plaza Central. Andrés asintió. Conocía el restaurante León de Oro. Un lugar caro, adecuado para reuniones de negocios. Pero también adecuado para cenas románticas. Svetlana fue al dormitorio, empezó a desvestirse. Andrés la siguió. Svetlana, me parece que nos estamos distanciando. ¿Por qué piensas eso? Has cambiado. Eres más reservada. Apenas hablamos. Estoy trabajando, Andrés. Intento asegurarnos una vida mejor. ¿Y si yo no quiero una vida mejor? ¿Y si solo quiero estar contigo? Svetlana se giró hacia él. En sus ojos brilló algo parecido a la culpa. Es temporal. Pronto todo volverá a la normalidad. ¿Cuándo es pronto? No lo sé. Cuando termine el proyecto. ¿Y cuándo terminará? Es difícil decir. Es un trato complicado. Andrés asintió, pero no creyó. Tenía la sensación de que el proyecto nunca terminaría. De que Svetlana encontraría nuevas razones para quedarse hasta tarde, no responder llamadas, usar sus mejores vestidos para reuniones de negocios. Estoy cansada, dijo ella. Voy a ducharme. Svetlana fue al baño. Andrés se quedó de pie en el dormitorio, mirando el vestido negro tirado en la cama. De él emanaba un aroma tenue. No el perfume de Svetlana. Algo más. Colonia masculina. El mismo que había sentido ayer. Andrés se sentó en la cama, tomó el vestido en sus manos. El olor era inconfundible. Alguien había abrazado a su esposa. Alguien que usaba colonia cara. Dejó el vestido en su lugar y salió del dormitorio.
En el baño se oía el agua. Svetlana se estaba duchando, lavándose las huellas de la noche. Andrés fue a la sala, se sentó en el sillón. Ya no había dudas. Su esposa lo engañaba. Se veía con alguien. Pasaba las noches no en reuniones de negocios, sino con otro hombre. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Y cuánto tiempo llevaba ocurriendo? Mañana intentaría encontrar respuestas a esas preguntas. Andrés se despertó con una firme decisión. Hoy sabría la verdad. Svetlana dormía a su lado, dándole la espalda. A la luz de la mañana, se veía tan tranquila e inocente como siempre, su esposa, la madre de su hijo, la persona que conocía desde hacía 18 años. ¿Pero la conocía realmente? Durante el desayuno, Svetlana se comportó como de costumbre. Habló de sus planes para el día, mencionó reuniones, se quejó de la lluvia que caía afuera. Andrés escuchaba sin prestar mucha atención. Pensaba que hoy todo cambiaría. Hoy me volveré a retrasar, dijo Svetlana, terminando su café. Entiendo. ¿No te importa? No, claro que no. Trabaja. Svetlana lo miró sorprendida. Usualmente, él preguntaba sobre las reuniones, se interesaba por la hora de regreso. Hoy guardaba silencio. Andrés, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Solo estoy cansado. Quizás deberías tomarte un día libre. ¿Descansar? Quizás. Svetlana lo besó en la mejilla y se fue. Andrés se quedó sentado a la mesa, mirando la puerta. Luego se levantó y llamó al trabajo. Me siento mal, le dijo a la secretaria. Hoy no iré. Entendido, Andrés Mikhailovich. Que se recupere. Andrés colgó el teléfono. Por primera vez en muchos años había mentido en el trabajo. Pero hoy era necesario. Se vistió y salió de casa. Se subió al coche y condujo hasta la agencia inmobiliaria. Aparcó enfrente, desde donde se veía bien la entrada. Miró el reloj. Las 8:30. El día laboral en la agencia comenzaba a las 9. Andrés esperó. Los empleados de la agencia llegaban uno tras otro. A las 9 de la mañana vio a Svetlana. Salió de un taxi y se dirigió rápidamente a la entrada. Se veía como de costumbre, traje de negocios, peinado impecable, andar seguro. Andrés siguió esperando. 1 hora, 2, 3. Svetlana no salía del edificio. Quizás realmente estaba trabajando. Quizás se había equivocado. A la 1:30 de la tarde, la puerta de la agencia se abrió. Svetlana salió. Pero no sola. A su lado caminaba un hombre. Alto, de hombros anchos, con un traje caro. Estaba lejos, pero le recordaba a alguien. Svetlana y el hombre llegaron a la esquina y se detuvieron. Hablaban de algo, gesticulaban. Luego el hombre levantó la mano y detuvo un taxi. Se subieron al coche y se marcharon. Andrés encendió el motor y lo siguió. El taxi circuló por las calles céntricas, luego giró hacia una zona residencial. Se detuvo frente a un edificio de apartamentos. Svetlana y el hombre salieron del taxi y entraron al portal. Andrés aparcó cerca, esperó unos minutos y luego se acercó al edificio. En el interfono leyó los apellidos de los residentes. Uno de ellos le pareció familiar, Lebedev M.O. Máximo Olegovich Lebedev. Su colega de trabajo. El subdirector de compras. El hombre que en los últimos días se había interesado demasiado por Svetlana. Andrés sintió como todo se le encogía por dentro. Así que era él. Máximo. El hombre con el que había trabajado 8 años. El hombre al que consideraba un conocido. Andrés regresó al coche y se puso al volante. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono, quiso llamar a su esposa, pero cambió de opinión. ¿Qué diría? ¿Qué sabía dónde estaba? Esperó. 1 hora, 2. A las 3:30, Svetlana salió del portal. Sola. Se veía despeinada, pero satisfecha. El pelo no estaba tan arreglado como por la mañana. Los labios hinchados. Svetlana detuvo un taxi y se fue. Andrés no la siguió. Sabía a dónde iría. A la agencia. Para crear una coartada. Andrés se quedó sentado en el coche, mirando el edificio. Máximo estaba allí, en su piso. El hombre que se acostaba con su esposa.
El hombre que había destruido su familia. Andrés encendió el motor y se fue a casa. En casa todo estaba tranquilo, vacío. Fue al dormitorio y se sentó en la cama. La misma cama donde él y Svetlana habían dormido 18 años. Donde concibieron a su hijo. Donde fueron felices. Y ahora ella dormía en otra cama. Con otro hombre. Andrés se levantó y fue a la sala. Sacó el teléfono y marcó el número de su hijo. Artyom, soy papá. Hola, papá. ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿estás libre hoy? Sí, ¿por qué? Ven a casa. Tenemos que hablar. ¿Pasa algo? Ven. Te lo explicaré todo. De acuerdo, estaré allí en una hora. Andrés colgó el teléfono. Su hijo necesitaba saber la verdad. Tenía derecho a saber qué estaba pasando con su familia. Artyom llegó una hora después. Se veía preocupado. Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está mamá? Siéntate, hijo. Necesito contarte algo. Artyom se sentó en el sillón y miró a su padre atentamente. Tu madre me está siendo infiel, dijo Andrés directamente. Artyom no se sorprendió. Asintió, como si esperara esas palabras. Lo sabía, dijo en voz baja. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. En las últimas semanas se ha vuelto diferente. Más reservada. Siempre ocupada. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Y qué iba a decir? Eran solo sospechas. Andrés asintió. Su hijo había sido más inteligente que él. Había notado los cambios antes. ¿Quién es él? Preguntó Artyom. Máximo Lebedev. Mi colega. ¿Tu colega? Artyom frunció el ceño. Bastardo. Sí, bastardo. Se quedaron sentados en silencio. Padre e hijo, traicionados por la mujer más cercana. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Artyom. No lo sé. Primero quiero hablar con ella. ¿Y luego? Luego, no lo sé. Artyom se levantó y se acercó a la ventana. Papá, ¿estás seguro? Quizás es solo. Los vi juntos. Entraron a su casa. Ella salió 3 horas después. Entiendo. Artyom regresó al sillón y se sentó. Qué lástima, dijo. Pensé que estaban bien. Yo también lo pensaba. A las 6:30 oyeron el sonido de las llaves en la cerradura. Svetlana entró en el piso y vio a su hijo. Artyom. ¡Qué sorpresa! Se acercó a él y lo abrazó. ¿Cómo estás? Bien, mamá. ¿Y por qué no avisaste que vendrías? Papá me llamó. Dijo que teníamos que hablar. Svetlana miró a Andrés. En sus ojos brilló la preocupación. ¿De qué hablar? De la familia, dijo Andrés. De lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando? Me estás engañando. Las palabras sonaron suaves, pero claras. Svetlana se quedó inmóvil. ¿Qué? Me estás engañando. Con Máximo Lebedev. Svetlana palideció. Se dejó caer en el sillón. Andrés, ¿de qué estás hablando? Los vi hoy. Vi cómo entraron a su casa. Cómo saliste de allí 3 horas después. Eso no es lo que piensas. ¿Y qué es? Nosotros, estábamos discutiendo asuntos de trabajo. ¿3 horas? ¿En su apartamento? Svetlana guardó silencio. Artyom miraba a su madre con asco. Mamá, deja de mentir, dijo él. Lo entendemos todo. Svetlana miró a su hijo, luego a su esposo. En sus ojos había lágrimas. Andrés, puedo explicarlo. Explica. No pasó a propósito. Simplemente, nos acercamos. ¿Cuándo empezó esto? Hace 2 meses. ¿2 meses? Andrés se levantó. ¿2 meses me estuviste mintiendo? No quería herirte. ¿No querías herirme? La voz de Andrés se elevó. ¿Te acostaste con otro hombre durante 2 meses y no querías herirme? Andrés, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, cierra los ojos. Por favor, haz como si nada pasara. Andrés se acercó a la ventana y se quedó en silencio. Luego se giró hacia su esposa. Fuera de casa. ¿Qué? Vete.
Hoy mismo. Andrés, podemos hablarlo todo. No hay nada que hablar. Tú tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Svetlana rompió a llorar. Andrés, te amo. Fue un error. ¿Un error? ¿2 meses de error? Sí, un error. Lo entiendo ahora. Demasiado tarde. Andrés fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y la tiró sobre la cama. Haz las maletas. Andrés, por favor. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. ¿Una oportunidad? Andrés se giró hacia ella. ¿Qué oportunidad? Destruiste nuestra familia. Me traicionaste. Traicionaste a tu hijo. Yo no quería. No importa lo que quisieras. Importa lo que hiciste. Svetlana estaba en el umbral del dormitorio, llorando. Andrés guardaba sus cosas en la maleta. ¿A dónde iré? Con tu amante. Él te recibirá. Andrés. Basta. Haz las maletas y vete. Svetlana se acercó lentamente al armario y comenzó a guardar sus cosas. Le temblaban las manos. Una hora después, la maleta estaba lista. Svetlana estaba en el recibidor, sosteniendo su bolso. Andrés, te llamaré. Tenemos que hablar. No tenemos. ¿Y el divorcio? ¿La división de bienes? A través de los abogados. Svetlana asintió, abrió la puerta. En el umbral se detuvo. Realmente te amo. Si me amaras, no me habrías sido infiel. La puerta se cerró. Andrés se quedó de pie en el recibidor. 18 años de matrimonio habían terminado. Artyom se acercó a él y lo abrazó. Papá, todo estará bien. Lo estará, dijo Andrés. Definitivamente lo estará. Pero por dentro se sentía vacío. Como una casa de la que se ha ido la esposa. Han pasado 3 meses. Andrés estaba sentado en su despacho revisando los documentos del divorcio. El abogado trabajó rápida y eficazmente. Svetlana solo recibiría lo que le correspondía por ley. Nada más. El piso se sentía diferente sin ella. Más silencioso, más tranquilo. Andrés se acostumbró a la soledad más rápido de lo que esperaba. Artyom lo visitaba cada fin de semana, a veces se quedaba a dormir. El hijo apoyaba a su padre, pero no se comunicaba con su madre. Me llamó ayer, dijo Artyom durante la cena. Lloraba, me pedía que nos viéramos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba listo. Quizás en algún momento. Andrés asintió. Su hijo tenía derecho a decidir cuándo y cómo comunicarse con su madre. ¿Y cómo está viviendo ella? Alquila un piso en un barrio residencial. Trabaja en otra agencia inmobiliaria. El salario es menor, tiene pocos clientes. Entiendo. Papá, ¿no te arrepientes? ¿De qué? De haberle echado. Quizás deberías haberle dado una oportunidad. Andrés dejó el tenedor y miró a su hijo. Artyom, la infidelidad no es un error. Es una elección. Tu madre hizo esa elección cada día durante 2 meses. Pero ella dijo que te amaba. Si me amara, no me habría sido infiel. El hijo asintió. Terminaron la cena en silencio. Al día siguiente, Andrés fue a trabajar como de costumbre. Máximo Lebedev ya no estaba en la empresa. Lo despidieron una semana después de que Andrés le contara la situación al director. Oficialmente, por violación de la ética corporativa. Extraoficialmente, todos sabían la verdadera razón. Andrés Mikhailovich se le acercó un joven empleado, lo llamaron de la agencia de colocación. Máximo Olegovich está intentando conseguir un trabajo y le piden una recomendación. Diga que no doy recomendaciones. Entendido. Andrés volvió al trabajo. No tenía intención de vengarse activamente de Máximo, pero tampoco iba a ayudarlo. Que se las arreglara solo con su vida. Por la tarde, al regresar a casa, Andrés vio una figura familiar cerca del portal. Svetlana estaba junto a la entrada, esperándolo. Se veía peor que hacía 3 meses. Había adelgazado, envejecido, vestía de forma sencilla, sin su anterior elegancia. Andrés, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. 5 minutos. Andrés se detuvo y la miró. En sus ojos había una súplica. De acuerdo.
5 minutos. Fueron a una cafetería cercana, se sentaron en una mesa junto a la ventana. Svetlana pidió un café, Andrés un té. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Normal. ¿Y Artyom? También normal. No quiere hablar conmigo. Es su derecho. Svetlana asintió, removió el café con la cucharilla. Andrés, quiero que sepas. Con Máximo todo ha terminado. Me da igual. Comprendí que cometí un error terrible. Destruí lo más preciado que tenía. Es tarde para pensar en eso. Lo sé. Pero quiero intentar arreglarlo todo. Andrés la miró atentamente. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? No lo sé. Pero estoy dispuesta a todo. Lista para esperar el tiempo que sea necesario. Svetlana, entre nosotros todo ha terminado. Para siempre. Pero nos amamos durante 18 años. Tú destruiste ese amor. ¿Puedo restaurarlo? No, no puedes. La confianza no se restaura. Svetlana lloró. En silencio, sin sollozos. Andrés, me arrepiento tanto de lo que hice. Yo también me arrepiento. Lamento haber desperdiciado 18 años de mi vida en ti. No digas eso. Tuvimos un buen matrimonio. Lo tuvimos. Hasta que tú lo destruiste. Andrés se levantó de la mesa. Se acabó el tiempo. Andrés, espera. Adiós, Svetlana. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Svetlana se quedó sentada a la mesa, llorando sobre el café frío. En casa, Andrés se sentó en el sillón y encendió la televisión. Pero no podía verla. Pensaba en el encuentro con su exesposa. En cómo había cambiado. En que había pedido perdón. Pero no habría perdón. Algunas cosas son imperdonables. Llamó a Artyom. Papá, ¿qué tal? Normal. Hoy me encontré con tu madre. ¿En serio? ¿Y qué tal? Me pidió perdón. Quiere arreglarlo todo. ¿Y tú? Le dije que era tarde. Correcto. Algunas cosas no se pueden arreglar. Sí, no se puede. Hablaron unos minutos más, luego se despidieron. Andrés colgó el teléfono y fue a la cocina. Calentó la cena y comió solo. Así vivía ahora. Solo. Sin la esposa que lo traicionó. Sin la persona en quien confió 18 años. Pero no se arrepentía de su decisión. Svetlana había tomado una decisión. Ahora debía vivir con las consecuencias. Al igual que él. Andrés apagó la luz y se acostó. Mañana sería un nuevo día. Sin mentiras, sin engaños, sin traiciones. Estaba empezando su vida de nuevo. A los 45 años. Solo. Pero libre. Fuera llovía. Andrés escuchó el golpeteo en el cristal y pensó que a veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Importaba la dignidad. El autorrespeto. La honestidad consigo mismo. Svetlana perdió todo eso por 2 meses de pasión. Ahora estaba sola, en un piso alquilado, con un trabajo peor y sin familia. Y él, aunque solo, había conservado lo más importante. Se había conservado a sí mismo. La lluvia se intensificó. Andrés cerró los ojos y se durmió. Tranquilo, sin pesadillas. Por primera vez en muchos meses.